Paz de Cristo, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta hermosa tarde, mañana o noche, qué sé yo, cuando me estén escuchando. Pero estoy muy contento que podamos una vez más reunirnos para escuchar palabra de Dios, para leer las Escrituras y también para que Dios nos hable por medio de ellas. En este día vamos a estar estudiando un capítulo muy famoso de la palabra de Dios que aún en el mundo secular esta historia se conoce. Hermanos, en este día vamos a estar hablando de la gran batalla entre David y Goliat. En este día, hermanos, estoy tan contento y agradecido con el Señor porque me da la oportunidad de entrar ahí a su hogar, a su carro, a su área de trabajo, donde quiera que se encuentre para escuchar y estudiar y hablar sobre la palabra de Dios. ¿Por qué no antes de ello inclinamos nuestros rostros y oramos? Padre, gracias por todas tus bendiciones, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pido en este día que tú nos hables, Señor, que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, que podamos meditar en ella, que, Señor, en este día pueda ser pan de vida para alguien que la necesite escuchar. Gracias una vez más, Señor, por esta hermosa oportunidad. Bendice a todos los que escuchan mi voz en este día, donde quiera que se encuentren. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en ellos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a poner la escritura ahí a ver si lo puede ver. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Los filisteos se juntaron, su ejército para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahora, mire la escena que está pintando la palabra de Dios. Estamos mirando a dos ejércitos enemigos. Un ejército está acampado sobre un monte y el otro ejército acampado sobre el otro monte. Y en medio de ellos un valle. Me imagino que los dos ejércitos se podían ver. Podían mirar el campamento de los filisteos, podían mirar los israelitas, los dos se podían ver. Podían mirar los números de los soldados, podían mirar qué estaban haciendo. Y entre ellos había una separación. Pero estaban dos grupos listos para pelear. Listos para pelear por su nación, por su pueblo, por su tierra. Y así encontramos el pueblo de Israel. Vamos a seguir estudiando aquí. Dice la palabra de Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un campeón, un hombre experimentado en batalla. Esto es muy interesante para mí porque lo que nos está enseñando es que este hombre que nos va a mencionar es un hombre experimentado en batalla, no es cualquier soldado. No es un novato, no es una persona que es primera vez que entra al campo de batalla. No, es una persona que ha probado su manera de pelear en el campo de batalla. Alguien que se ha distinguido de entre todos los otros soldados. Este hombre sale delante del ejército. Vamos a ver qué pasa. Dice la escritura. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. En otras palabras, si lo traducimos a nuestras medidas de hoy, estamos hablando como de 9 pies y medio, ahí por ahí. Algunos han dicho que hasta 10 pies. Estaba alto el hombre estaba grande, más de 9 pies, pues bueno, uno como su servidor que mide como, aunque creo que mido como unos 6 pies, en verdad soy como 5'11", ahora me imagino
un hombre de 9 pies y más de alto, ¿cómo me sentiría yo estar delante de este varón? Y así dice la palabra de Dios, que era la altura de este hombre. Vamos a seguir leyendo. Y dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. En otras palabras, esta lanza pesaba aproximadamente como 20 libras. Ahora imagínese un hombre defendiéndose con una lanza de 20 libras y lanzando eso hacia uno. Bueno, sería muy peligroso. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pongan atención a eso. Es el compromiso, es el pacto que él está haciendo. Él los está desafiando. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, yo le venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Ahora mire lo interesante de esto. La Biblia nos enseña que este hombre, Goliat, estaba retando al pueblo de Dios y les dice, si ustedes me pueden ganar a mí, si este varón me puede ganar a mí, todos los que están conmigo, toda la nación de los filisteos, les vamos a servir. Ahora nosotros miramos que esto es un engaño, pues vamos a ver cómo es este hombre derrotado. Y los filisteos no se inclinan a los israelitas. No, el enemigo siempre, ¿cómo lo podemos aplicar? El enemigo siempre, hermanos, nos va a mentir. Es el padre de mentiras. Hay que no creer al enemigo cuando dice vamos a hacer un pacto, un compromiso, vamos a desafiar aquí, vamos a ver qué es el pacto que vamos a hacer, porque el enemigo es el padre de mentira. Nunca hay que creerle. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dios dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Los está desafiando. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, esto es muy interesante porque la Biblia nos enseña que el rey Saúl, el pueblo de Dios, había querido un rey con el fin de que este rey los defendiese delante de los enemigos. Ahora Saúl, siendo el rey, que era su responsabilidad, él debería de ser el que toma este desafío, entra a frente o en el campo de la batalla contra este gigante y le dice, yo voy a defender al pueblo de Dios. Yo voy a defender la honra de Dios. Yo voy a defender esta nación. Mas miramos que cuando el gigante desafía al pueblo de Dios y aún al rey, enmudece. No hay ninguna respuesta del rey. El que debería de defenderlo, el que debería de ponerse en pie de la batalla, le entra temor juntamente con todo el pueblo. Cuando el rey está atemorizado, cuando el líder está lleno de temor, toda la nación, todos los soldados de igual manera responden. Wow, esto es muy interesante, pero vamos a seguir leyendo la palabra ahí. Dice entonces, versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos
que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Quiero que nos enfoquemos por unos momentos, unos 5 minutos quizás, sobre esta escritura. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Qué interesante es esta escritura, porque David había estado, si leemos el capítulo anterior, con el rey Saúl en los momentos difíciles de su vida, cuando venía un espíritu para atormentarlo. David tocaba su arpa y con esa unción y ese don que Dios le había dado, podía traer la presencia de Dios, atraer la gloria de Dios a ese lugar, y ese espíritu malo se iba. Ahora miramos que David, una vez terminando esta tarea, se regresa a su padre para seguir apacentando las ovejas de su papá Isaí. Esto es muy interesante porque nos da a entender el carácter de este joven, que cuando se terminó la posición que él tenía en el palacio del rey, él no tiene problema en regresar al campo para ir a apacentar las ovejas de su padre. Para él no era tanto la posición que lo atraía, sino la oportunidad de servir en una capacidad u otra a Dios. Fíjese, del palacio al campo con las ovejas apacentando. Quizás él pudiera haber dicho, no, pues ¿cómo que me van a poner ahí con las ovejas, cuidándolas y estando entre ellas y oler como ellas, cuando acabo de venir del palacio del rey? ¿Cómo una persona como yo va a bajar de esta estatura a un nivel de cuidar las ovejas, a un nivel de estar con el rey, a bajar a cuidar ovejas? como que la posición le pudiera haber ido a la cabeza, como nosotros decimos hoy en día. Pero no, este varón dice, no, él escoge y no tiene temor, ni para él es poco ir a apacentar ovejas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, o muchas personas en nuestra vida, o alrededor de nosotros, no hemos visto que las posiciones le llegan a la cabeza, si lo puedo poner de esa manera? Cuando no podemos subir de posición porque ya no queremos hacer los trabajos más bajos, que entre comillas más bajos. Cuando no podemos ganar un poquito más de dinero porque ya nos creemos más grande que antes de las personas que no hacen el mismo sueldo que nosotros. Cuando estábamos en una posición, pero una vez que esa posición se terminó, ya no podemos regresar a hacer lo que antes hacíamos. Ay, hermano. David nos enseña qué tipo de carácter debe de tener una persona que teme a Dios, que no importa en qué posición, porque la posición se acabará. Esto nos habla de temporadas también. Nos habla de temporadas porque nos enseña que no siempre vamos nosotros a durar en las áreas altas de nuestra vida, sino que a veces que vamos a regresar a hacer cosas que no son tan, vamos a decirle, gloriosas, honrosas. No siempre vamos a estar en la plataforma o predicando en la convención, si hablamos en la iglesia, sino que a veces esas temporadas terminan en nuestra vida. Es como decir un predicador que dice, ya no voy a predicar en la célula o ir a predicar al campo misionero, ya no voy a predicarle a este grupo pequeño de 10 personas porque solo predico en convenciones ahora. No, un músico diciendo, no, yo soy un músico que solo toca en arenas o en convenciones grandes, ya no toco para la iglesia local, y si voy a tocar para la iglesia local pues me tienen que pagar. No, David no hizo eso. David, al contrario, no importaba si estaba en el palacio del rey o estaba en el campo con las ovejas, él servía de la misma manera. Número 2, cuando la temporada se termina
uno regresa a hacer lo que siempre hacía. ¿De qué estoy hablando? Vamos a decir, por ejemplo, lo voy a aplicar a mi vida. ¿Qué pasaría si hoy o el día de mañana ya yo deseo o el Señor me indica que ya es tiempo de parar de pastorar? De pastorear aquí en este lugar, en esta congregación donde estoy yo. ¿Qué haría yo? Pues ¿qué voy a hacer? Mucha gente se pregunta, ¿qué hago? Si es todo lo que he conocido, estar en el palacio. No, hermano. ¿Qué debo de hacer? Déjeme enseñarle lo que la Escritura nos enseña. Regresemos a hacer lo que estábamos haciendo aún antes, cuando Dios recién los llamó. Acordémonos cómo le estábamos sirviendo al Señor en todas las áreas de nuestra vida, aún apacentando las ovejas. Ahí regresemos a hacer lo que antes hacíamos, servir al Señor. Simplemente porque la posición o el lugar o el título se terminó, no significa que yo voy a parar de servir al Señor como antes le servía. Acordémonos cuando le servíamos antes de tener el lugar que tenemos. Y esto se aplica en todas las áreas de la vida, aún en nuestros trabajos seculares, aún en las estaciones de nuestra vida. Va a haber momentos que usted va a tener una casa hermosa, un trabajo bueno, pero de repente eso se acaba. Y ahora ya no tiene ese mismo trabajo. Tiene un sueldo más bajo. Ahora ya no tiene la misma casa. Tiene una casa muy diferente que lo que antes tenía. ¿Qué hace uno? Aprende a servir al Señor en el palacio o en el campo con las ovejas. Tercero, otra cosa que me llama la atención de esto es que David supo estar bajo autoridad, no solamente del rey, sino también de su padre. ¡Wow! Que esto es poderoso, impactante. Cómo quisiera hablar más de esto, pero David estaba en el palacio bajo la autoridad del rey Saúl, el gobernador de toda la nación de Israel, el ungido de Dios, el que Dios había llamado, aunque a este punto ya se había apartado de él. Pero aún así David lo reconoce como el ungido de Dios. Él supo estar bajo sujeción a esta autoridad y hacer todo lo que esta autoridad le decía. Pero a la misma vez, cuando regresó a casa, este joven supo también estar bajo la autoridad del gobernador de su familia, su padre. No solamente sabía estar bajo la autoridad del rey, sino también estar bajo la autoridad de su padre. Esto es impactante porque uno aprende a estar bajo autoridad, no importando el rango de esa autoridad. Si Dios lo ha puesto sobre usted, uno está obediente y listo para servir, siendo en el palacio con el rey o con su padre en la casa. El que tiene un carácter de servir al Señor sabe estar bajo autoridad, no importando si es un rey o es simplemente un padre en la casa. ¡Wow! ¡Wow! Me gozo. Vamos a seguir en la palabra de Dios. Dice la Escritura allí, versículo 16. Venía pues que el filisteo por la mañana y por la tarde hizo, y así lo hizo durante 40 días, Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Versículo 16. En otras palabras, Goliat salía cada mañana y retaba a los israelitas, y cada tarde y retaba a los israelitas otra vez. Hermanos, muchos han estudiado esto y han dicho que la razón por qué lo hacía en la mañana y en la tarde era porque era en estas horas cuando Dios había escrito por medio de su profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 6 al pueblo de Israel, diciéndoles que cuando se levantase y cuando se acostase deberían de repetir: Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, con todo. Y usted sabe la Escritura. Pero Dios le había mandado a su pueblo que repitiera esto al acostarse y al levantarse. En otras palabras, en la noche, al atardecer
y en la mañana. Muchos han dicho que es este tiempo cuando el gigante se levantaba para amenazar o desafiar a los hijos de Dios. En el momento cuando ellos estaban rezando Deuteronomio 6, de 4 en adelante, Deuteronomio 11, 13 al 21, era durante estos momentos cuando él interrumpía la declaración de los hijos de Dios, declarando que Dios es el único y que Él es nuestro rey. Él es nuestro gobernador. Él se levantaba como para pararlos en medio de esta oración. ¡Wow! Esto era, hermano, una manera intencional como para decirles, olvídense de ese Dios. Ese Dios no los va a salvar en este momento. Como diciéndoles, no, ¿para qué van a orar a este Dios? Enfréntense ustedes contra mí en este momento. Y que no es así si lo aplicamos a nuestra vida, como el enemigo. En los momentos cuando nos conectamos o debemos de conectarnos al Señor, como que vienen las voces en nuestra mente, en nuestra vida espiritual para retarnos. Por eso mucha gente batalla para conectarse al Señor y a orar. Por eso mucha gente batalla en los momentos cuando el Señor nos llama a consagrarnos a Él. Y el enemigo está ahí retando el poder, retando el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando los israelitas estaban orando al Señor, que Él sea su Dios, que Él sea el gobernador de sus vidas, el soberano, ahí interrumpía el enemigo para decirle, no, vengan a pelear contra mí. Oh my God. Esto era con propósito. Dice, por 40 días lo hizo. Este número es muy interesante porque sabemos que en la Biblia 40 son los días de prueba, de ser examinados, probados. Del tiempo de dificultad. 40 días llovió desde el cielo y Noé en el arca miraba la lluvia. 40 días los espías fueron a buscar y a mirar la tierra de Canaán. 40 días ellos entraron a la tierra. 40 días Jesús fue al desierto para ayunar, para ser probado y para también ser tentado por el enemigo. Y ahora miramos 40 días Goliat está retando a los hijos de Dios. No es coincidencia, era un reto para Dios y era un desafío para los hijos de Dios. Más, los hijos de Dios no lo miraban como que él estaba confrontando, tratando de enfrentar a Dios. Ellos lo miraban como un ataque contra ellos. Se les había olvidado que Dios es el que pelea por ellos. Vamos a seguir leyendo para no tomar mucho más tiempo. Dice en el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un ephah de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y tomad prendas de ellos. Esto nomás nos deja saber que esta es la manera de que el papá de estos hombres, de los hermanos de David, podía darse cuenta que ellos estaban bien. Y eso era porque él enviaba comida al campo y ellos le enviaban algo más, una prenda, algo, un obsequio para darle a entender al papá Isaí que ellos estaban bien. Y no solamente Isaí hizo esto para sus hijos, sino si sabemos la historia de las naciones antiguas, esta era la manera de familias apoyar a los soldados, a los familiares que estaban en el campo de batalla, mandaban provisiones. Versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. ¿Realmente estaban peleando físicamente? No, físicamente no. Pero mentalmente, psicológicamente, sí. Había una guerra. A veces, hermanos, la guerra no es física. Muchas veces es psicológica, es mental, es en nuestros pensamientos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento
cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Escucha esto bien, David sale y es obediente a su papá. Una vez más nos recuerda que este hombre es un hombre de carácter, este joven es un joven de carácter, obedece las órdenes de su papá. Él pudiera haber dicho muy fácilmente, no, yo solamente obedezco al rey, no, papá, yo ya he estado en una posición más alta que usted, ya no necesito que... No, él obediente, sigue las órdenes de su papá y sale al campo. Y se pusieron, versículo 21, en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahora, mire la escena, están estos dos ejércitos por pelear. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaba bien. Ahora quiero que usted note algo, algo interesante. La Biblia dice que cuando su papá le ordena a ir al campo de batalla, él no descuida las ovejas, sino deja a alguien que se cuide o se encargue de sus ovejas. Ahora llega al campo de la batalla y no nomás deja todo lo que él tenía allí, sino lo deja encargado de otra persona para que cuide de ella. Esto, una vez más, nos está dando una vista al carácter de este joven. Él no es una persona que falla en sus responsabilidades, sino que aunque ha recibido otra orden, todavía tiene el cuidado de las responsabilidades que Dios o la autoridad le ha dado. Todavía no se olvida de las ovejas, no se olvida de todo el bagaje que tiene él, las cosas que él ha llevado, las provisiones, sino que pone a alguien encargado. Hermanos, así debemos de aplicar esto a nuestra vida. Aunque nosotros a veces estamos o nos ocupamos con otras cosas, hay que no descuidar las cosas que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Aunque Dios nos llama a ocuparnos en otras cosas, en ese momento, pero aún así hay que no descuidar. Vamos a ponerlo de esta manera, varón. Aunque Dios te está llamando a dar estudios bíblicos, a ir a diferentes casas, a orar por enfermos, hay que no descuidar las ovejas que Dios ha puesto ya en tu mano, que es tu familia, tu esposa, tus hijos. Hay que asegurar que ellos estén seguros. No solamente eso, pero no simplemente porque estamos nosotros trabajando en otras áreas, nos olvidamos de las provisiones o el cuidado la responsabilidad que ya se nos ha dado. Esto lo podemos aplicar en muchas áreas. Hay que no descuidar lo que ya tenemos, porque simplemente estamos ocupados en otras cosas. Sigamos leyendo. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahí nos enseña el estado de los hijos de Israel. Estaban llenos de temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora mire cómo David está mirando esta batalla. No lo está mirando simplemente como algo físico, sino lo está mirando como algo espiritual. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones de quién? ¿De Saúl? No, del Dios viviente. Este hombre no está retando a Saúl, no está retando simplemente a mi persona. Este hombre está retando a los hijos de Dios
En otras palabras, recordándoles quién es nuestro Padre, quién es nuestro Rey verdadero, quién es el que gobierna sobre nosotros, a quién estamos representando, a Dios. Dios es el que pelea, Dios es el que gobierna, Dios es el que nos guía. ¿Cuántas veces nosotros nos confundimos y pensamos que estamos peleando por la causa de alguien más? Esto me recuerda a los corintios, cómo se estaban peleando, discutiendo uno con el otro, diciendo, es que yo fui bautizado por Pedro y yo fui bautizado por Apolos, y etcétera, etcétera. Y había contiendas entre ellos. Y Pablo le dice, esperen, esto no se trata de quién físicamente los bautizó, quién está encargado de ustedes o quién es su pastor. Esto se trata de su Salvador. Él es el gobernador. Y David le está diciendo, espérense. Saúl, ¿por qué me persigues? Me acuerdo del libro de Hechos. ¿Cuándo te he perseguido? Le dice Saúl, el que iba a ser el apóstol Pablo. ¿Cuándo te he perseguido? Y Jesús le dice, cuando perseguiste a uno de mis pequeñitos, a mi iglesia. David les está recordando aquí. En el Antiguo Testamento les está recordando. Él está diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios pelea, hay que no temer a este que viene levantándose contra los hijos de Dios. Sigamos, dice, y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Ah, qué bueno es un hermano mayor. Esto se le llama drama familiar. ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire, le dice, esas poquitas ovejas que tú tienes allí, como que lo estás subajando, lo está tomando en poco. Y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para que para ver la batalla has venido. Todos los que quizás tienen familias o hermanos pueden entender, es un drama familiar. Ahora, uno puede casi sentir la desesperación de David aquí. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Como, ok, Eliab, ¿qué te hice hoy? Ya sé que soy tu hermanito pequeño y me imagino que Eliab, como un hermano mayor, como que ya está frustrado. Aquí viene el bebé otra vez, queriendo meterse en todos los negocios, queriendo saber qué está pasando con sus hermanos mayores, queriendo ver qué está sucediendo, quiere saber las noticias. Y aquí está como vamos a decir, como una discusión entre hermanos. Y hay mucha gente que me está escuchando que conoce lo que se siente eso. Y David dice, ok, ¿qué te hice hoy? ¿Por qué estás molesto? ¿No es esto mero hablar? ¿Que no hay razón por estar yo preguntando esto? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No tengas temor, Saúl, yo voy a enfrentar a este enemigo. Ahora, ¿quién debería de haber estado en el campo de batalla defendiendo al pueblo? ¿David, el joven, o el rey Saúl? Nos está enseñando el carácter de uno que verdaderamente viene con el propósito de Dios. Dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, eres muy pequeño, no tienes experiencia, no tienes el conocimiento que yo tengo. Ok, entonces ¿por qué tú no estás ahí? Wow. Yo imagino que casi se reían de David, pero David está bueno, pues yo voy a salir si nadie quiere. Y el hombre de guerra desde su juventud. David respondía a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Escuche esto bien, nótelo porque nos está dando otra vista del carácter de este joven.
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Escúchelo bien, David empieza a decir, cuando yo cuidaba de las ovejas, viniera cualquier adversario, cualquier animal para tratar de matar a las ovejas, yo salía, y si se la llevaba, yo las protegía. Yo iba atrás de este adversario, de este animal, y se la quitaba de la boca para salvarla, librarla, y lo mataba a él si es que se levantaba contra mí. Mire, en los tiempos antiguos, los pastores, los que eran realmente pastores de ovejas, de animales, el compromiso que ellos tenían con los dueños de esas ovejas, si no eran ellos, era si venía un lobo, un animal feroz, una feria tratando de comer o tomar presa a estos animales, ovejas, el pastor, su trabajo era ir, perseguir al animal y traer esa oveja para atrás a su dueño. Y aun si ya el animal, cuando encontrándolo, ya se había comido casi toda la oveja, aún así lo que restaba de esa oveja lo tenía que traer para atrás y ponérselo a los pies de el dueño de las ovejas, como enseñando que yo hice mi responsabilidad. No nomás me quedé con los brazos cruzados. Yo salí para ir a rescatar esta oveja, y aunque llegué poco tarde, aún así te traje lo que te pertenecía, porque esta oveja te pertenece a ti, no a esa feria, no a ese león, no a ese oso. Y David le está diciendo, yo hice esto. Entonces le sigue diciendo en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Él mira a la nación de Israel, no como hombres simplemente. Mira a la nación de Israel como ovejas de Dios. Y él, como un pastor bajo el príncipe de pastores, dice, yo tengo que ir a rescatar. Este es como uno de esos animales. Goliat es como uno de esos animales que ha tratado de arrebatar unas ovejas de Dios, mas yo voy a seguirlo y voy a salvarlos. Esto no lo hace un asalariado, como dijo Jesús. Un asalariado huye del peligro. Un asalariado se llena de temor cuando viene y mira el lobo viniendo contra las ovejas. No, huye por su vida, pero no, un pastor pelea por las ovejas, y David ya tiene este carácter. Este pueblo no es cualquier pueblo, son hijos de Dios, ovejas de la manada del Señor, y le pertenecen a él. Y yo, como alguien encargado, tengo que asegurar que son protegidos. ¡Wow! Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire lo que pasa aquí. Saúl le pone una coraza, lo viste de armadura, y con esa armadura le dice, vas a salir a pelear. Pero esta armadura David nunca lo había probado. Esta armadura solamente le pertenecía a otra persona. Una armadura representa algo que el soldado utiliza para proteger su vida. Ahora, David nunca había usado esta protección. Esta protección era para otra persona. David había aprendido a pelear bajo su propia protección. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida hoy. Diferentes personas tienen diferentes convicciones, con lo cual ellos han protegido su vida.
Y estas convicciones han sido establecidas para su propia protección. Ahora, cuando David o otra persona trata de tomar las convicciones de otras personas, es difícil realmente ganar la batalla con eso. ¿Por qué? Porque esas convicciones nunca fueron sus convicciones. Entonces, cuando llega el momento de la batalla, no van a servir, porque realmente no confiaban en esas convicciones. Esas convicciones Dios no las había revelado a ellos. No sé si me estoy explicando en este día. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de nuestra santidad, estoy hablando de convicciones. Dios trae a cada uno de nosotros diferentes convicciones según nuestras deficiencias, según nuestras debilidades. Y estas las tenemos que usar para proteger nuestras vidas de los ataques del enemigo. Mas yo no puedo tomar las convicciones. Es que el hermano, a él no va a mirar los juegos de béisbol porque para él esto es difícil. Y pues yo también voy a hacer lo mismo. Y con el tiempo pues empiezo a fracasar en eso, hermano, porque realmente no era la convicción que yo tenía. Y estoy tratando de pelear una batalla con una armadura que no es mía. No, Dios pone las convicciones en nuestra vida. Dios trae las cosas que debemos de seguir. Hay que uno aprender, probar esas convicciones, porque esas son las que Dios, y conforme Dios va santificando al varón o la mujer, Dios nos va llevando hacia una perfección. Wow, esto es hermoso. Bueno, seguimos porque se nos va el tiempo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Wow, soy animal, le está diciendo David. Le dice: pues sí eres. No le dice eso. Vienes contra mí como pastor. Sí, eso sí. Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, Goliat ahí se equivocó de una manera más grande, porque no solamente ahora está amenazando a los hijos de Dios, sino ahora está trayendo a sus falsos dioses a la batalla. Y ahora no solamente la batalla es contra Goliat y David, sino ahora es contra el Dios todopoderoso, el único Dios, contra estos dioses falsos. Versículo 44, dijo luego a los filisteos a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No sabes a quién has provocado, Goliat. No es al ejército de Saúl, es al Dios todopoderoso. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Mire cómo David le llama a Israel y a los que están ahí: congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué le está diciendo David? Esta batalla no es contra mí, Goliat, esta batalla es contra mi Dios. Y Dios es como poderoso gigante que sale delante de nosotros. Alguien alabe al Señor para pelear. Aleluya. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cayó hacia frente el gigante. Mucha gente dice se hubiera caído para atrás, pero no, algo imposible pasa y él cae para frente. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron
vieron a su paladín muerto, huyeron. Lo que debería de haber dicho ahí es, tiraron sus armas, se inclinaron al pueblo de Dios y sirvieron al Señor y sirvieron a Israel. Pero no dice eso, huyeron. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¡Wow! ¡Qué poderosa historia! Hermanos, miramos que al final de esto, Dios le da la batalla a los hijos de Dios. El enemigo amenazó, pero no solamente amenazó a David ni a Israel, amenazó a Dios, desafió, retó a Dios. Acordémonos donde quiera que se encuentre en este día. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, no se levanta simplemente contra nosotros. Se levanta a pelear contra nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, gracias porque sabemos que tú peleas por nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Ahora, si alguien en este día está siendo amenazado por un grande gigante, un enemigo que no ha podido vencer, que lo ha amenazado por días, por tiempo, en este momento te pido que tú te levantes como poderoso gigante, que todo temor sea vencido por tu amor y todo gigante sea, Señor, vencido no con espada, sino, Señor, por la fe en el nombre de Jesucristo, porque creemos en ti. Padre, todos los que escuchan mi voz en este momento, te pido que ellos se acerquen a ti, que le creen, que creen que le hay y que Él es galardonador de los que te buscan. Aleluya. Te amo, mi Dios, te alabo, porque eres fiel. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos que me escuchan. Compartan este video con alguien. Quizás esta palabra pueda ser de bendición a alguien que más lo necesita. Dios los bendiga.